Bienvenidos al módulo 1 del curso Negociación y Manejo de Conflictos en la plataforma virtual de Centrum Católica. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo relacionado con el tema del conflicto. Cuáles son las características que tiene un conflicto, cuáles son los elementos, las fuentes y los niveles de conflictos que se pueden dar. Asimismo, miraremos cuáles son las dimensiones de los conflictos y exploraremos cuál es la mejor manera de afrontar un conflicto. Es decir, podemos cooperar hacia la solución o podemos tener una actitud competitiva frente al conflicto. Finalmente, revisaremos los temas relacionados con la resolución exitosa de los conflictos para poder construir, para hacer que nuestra situación de conflicto sea exitosa y podamos conseguir buenos resultados. Ciertamente el conflicto se puede resolver de muchas maneras, pero la negociación es uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos que mejores resultados ha venido dando tanto a nivel personal como organizacional o también para los países, porque los conflictos, como sabemos, se pueden presentar a todo nivel. Entonces creo que es importante que empecemos por definir qué cosa es lo que entendemos nosotros por un conflicto. Y el conflicto en realidad se debe más a unas diferencias que son percibidas por las otras personas y que pueden ser motivo de oposición o interferencia en los procesos de trabajo, en los procesos de resolución de situaciones. ¿Ok? El hecho que las diferencias sean reales o no, en realidad no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el conflicto es un tema de percepciones. Desde la perspectiva de que para alguien una situación puede generar un conflicto, puede ser que para la otra no lo sea. Veamos un ejemplo. Yo podría decirle a mi pareja que me voy a ir a jugar fútbol con mis amigos y para mí la situación es normal. Sin embargo, ella puede percibir que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque ella quisiera ir al cine conmigo, quisiera hacer algún otro tipo de actividad conmigo. Entonces, la percepción del conflicto la da la otra persona en la medida que recibe una información o recibe una propuesta de parte de la otra persona. Lo mismo podríamos decir sobre una situación en la que un grupo de personas consideran que no debería haber minería o las otras personas consideran que debería haber solamente agricultura. Por lo tanto, es un tema de definir realmente cuál es el alcance de ese conflicto o que las personas entiendan cómo es que perciben esa naturaleza del conflicto. Desde esa perspectiva, el conflicto, usualmente cuando le preguntamos a alguien qué tipo de sinónimos, qué tipo de comportamientos se le presentan a ellos como cuando se les dice qué es un conflicto, probablemente van a decir es un problema, es algo que se tiene que solucionar, es algo que impide llegar a soluciones, pero nosotros tenemos que pensar que en realidad el conflicto es una oportunidad. Es una oportunidad porque vamos a resolver alguna situación que se nos ha presentado y que requiere una nueva perspectiva, que requiere un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, el pensar de que el conflicto siempre es un peligro es una visión negativa, es una visión que no nos permite explorar la solución de él mismo desde una perspectiva constructiva. En cambio, si nosotros vemos el conflicto como una oportunidad, vamos a poder reconocer cuáles son los elementos que constituyen este conflicto, ver las relaciones que hay entre cada uno de ellos y nos va a permitir de esa manera encontrar una solución a ello. Entonces, ¿qué aspectos positivos podemos ver cuando vemos un conflicto? Bueno, el primer punto es darnos cuenta de que existe una diferencia. Eso es positivo. Si la persona reconoce cuáles son las dinámicas que pueden estar presentándose porque se da un conflicto, ya es una primera etapa para la solución, el reconocerlo. De otro lado, a partir de que ya reconozco esto, pues espero que me motive para buscar una solución. Porque si yo tengo una situación de conflicto, si sigo en eso, se va a producir un tema de disfunción, se va a producir un impasse para poder lograr un objetivo. Ahora, la solución del conflicto requiere que utilicemos tanto nuestro cerebro izquierdo como el derecho, es decir, tanto recurrir a patrones, a conductas
ya aprendidas, como a la imaginación, a la creatividad, para poder generar nuevas soluciones. Y a veces algunas personas simplemente adoptan una posición, y el hecho de adoptar una posición puede ser negativo para la solución. ¿Por qué? Porque estamos cerrando nuestra mente. Yo creo que tenemos que tener una mente abierta, tenemos que tener una mente constructiva hacia la solución de ese conflicto. Por lo tanto, al momento que la persona busque el conflicto como un proceso de toma de decisiones, va a hacer que se cuestione por qué hemos tomado la decisión anterior. Imaginémonos, anteriormente, cuando uno llegaba a un banco, habían varias colas para ser atendidos en los distintos recibidores pagadores. Ahora, alguien pensó de que esa forma de trabajar no era buena, usó la creatividad y utilizó la teoría de colas y estableció una sola cola para que todas puedan atenderse. Entonces, nos permite cuestionar sobre qué base estamos tomando ciertas decisiones. Y finalmente, puede fortalecer el compromiso de todas las personas con nuestra propia organización, porque hace ver que podemos siempre solucionar los conflictos. Sin embargo, somos personas y como personas tenemos una parte racional, pero también tenemos una parte emocional. Entonces, cuando se presenta un conflicto, genera algún tipo de emociones negativas, nos puede generar un estrés y eso puede bloquearnos en la solución de esta solución que es necesaria para poder avanzar. Por lo tanto, al tener muchas emociones, esas emociones pueden generar en nosotros inicialmente pues pena, rabia, ira, y eso va a limitar nuestro proceso de comunicación. Sin embargo, una persona que ve el conflicto como una oportunidad va a tratar de generar un espacio de participación, y eso también demanda tiempo, puede ser visto como un tema negativo. ¿Okay? De otro lado, a veces estereotipamos a las personas por su género, por sus ideas políticas, por su forma de trabajar, por su personalidad. Y entonces esto podría generar también algunos impases para solucionar ese conflicto. Entonces, algunas características que nos gustaría resaltar sobre el conflicto. Primero que nada, es algo normal y esencial. Pensar de que no hay conflicto, yo creo que es algo muy estereotipado, muy negativo hacia la solución del mismo. Inicialmente se pensaba de que mejor no llamar al conflicto y por lo tanto simplemente hacer caso a la otra parte, porque iba a generar de alguna manera una reacción que podía ser negativa. Entonces, un poco que te dicen, mejor te callas, no hagas el conflicto. Pero ¿cuál es el problema ahí? El problema es que empezamos a cargarnos de situaciones sin resolver. Por lo tanto, pensar de que es normal es un punto de partida importante. Luego, es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Conforme yo planteo una situación, la otra parte planteará también su punto de vista y desde esa perspectiva tendremos que desarrollar un conjunto de acciones y estas acciones a su vez serán vistas por parte de la otra manera y generará una reacción. Si nuestro comportamiento frente al conflicto es competitivo, es duro, probablemente la reacción de la otra persona también sea la de protección. Si la reacción nuestra es de colaboración, lo más probable es que también generemos en la otra persona una buena actitud hacia ello. Por lo tanto, el conflicto tiene una causa y genera un efecto. La causa puede ser, como hemos dicho antes, una percepción personal o la causa también puede ser una medida, una decisión. Si mañana nosotros decidimos cambiar el horario en una institución, probablemente va a generar una reacción entre los trabajadores, porque no pueden llegar a la misma hora, porque tienen compromisos en otros lados, o si mañana el gobierno dicta una ley para promover un sector industrial o para promover un sector de la economía, pues algunas personas se van a sentir afectadas por ello. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver que siempre un conflicto tiene un origen y hay que encontrar la base del origen para poder encontrar una solución. Este origen se va a manifestar de alguna manera y por lo tanto vamos a poderlo analizar, vamos a poder analizar estas causas.
¿no? Ya sea por una decisión, ya sea por un comportamiento, ya sea por una legislación, ya sea por una legislación exterior que pudiera venir, ¿no es cierto? Finalmente, muchas veces cuando hablamos del conflicto se debe a que hay una insatisfacción de algunas necesidades. O sea, la persona requiere ser reconocido, la persona requiere tener un buen ambiente, la persona necesita sentirse bien, y entonces se va a generar una situación que en él ha generado este conflicto. ¿Qué factores contribuyen a que se agrave o surja el conflicto? Bueno, nuevamente, ¿no? La percepción de escasez o peligro genera un conflicto. Por ejemplo, si yo pienso que va a haber escasez de algún alimento, probablemente me va a generar un conflicto porque tengo que generarme mayor cantidad de recursos para no verme en la necesidad de que me falte pues alimentos, me falte arroz, pero a su vez me genera un conflicto porque si yo tenía que pagar una obligación, tenía que pagar alguna deuda, probablemente tenga que destinar recursos para otra cosa. Los valores y las creencias ciertamente generan conflictos, ¿no? Imagínense ustedes, yo tengo como línea un valor fundamental, la ética, la honestidad. Sin embargo, pudiese ser que me relaciono con otra persona cuyo valor de la honestidad no está tan claro, o no es claro, o no tiene honestidad. Entonces va a generar un conflicto, porque él va a querer sobornarme para que yo tome una decisión y yo no voy a querer aceptar ese soborno. Y eso genera ciertamente un conflicto. Y estas creencias que afectan la resolución del conflicto, hace que yo adopte este conjunto de valores y esos valores, si estoy en una organización o estoy en una familia, tiene que generarse normas que nos permitan encauzar estos valores, ¿no es cierto? Las posiciones, los intereses y las necesidades ciertamente son también las causas del conflicto porque yo puedo tener un interés que sea contraproducente o sea contrario a lo que la otra persona puede tener. Finalmente, la forma como expreso y cómo gestiono mis emociones puede generar conflictos. Es decir, si las personas, por ejemplo, están reclamando sobre un derecho y lo hacen de una manera pública, de una manifestación, también va a generar un conflicto porque hay que buscar a la fuerza pública para poder reprimir ese tipo de situaciones. Los comerciantes se van a sentir afectados, los transportistas se van a sentir afectados, entonces todo eso empieza a generar un conflicto, ¿no? Y finalmente en el tema de la comunicación también es un tema de un conflicto, porque no siempre nos expresamos con la claridad que necesitamos, no siempre somos capaces de decir todo lo que queremos, a veces hacemos generalizaciones y estas generalizaciones tienden a incluir una serie de conceptos que a veces simplemente son percepciones personales, pero no son la realidad. Por lo tanto, todos estos factores van contribuyendo a la generación de un conflicto.